El suelo pélvico es importante porque es una estructura que es muy susceptible a los cambios hormonales. Y en el peor de los casos, ¿qué me puede pasar si no cuido correctamente mi suelo pélvico? Claro, a ver, las mujeres también tendemos a pensar que cuando tenemos un problema de suelo pélvico es por debilidad, y no es tanto así, porque muchas veces el problema no está precisamente en el suelo pélvico, sino en esa... ¿Cómo entrenamos nuestro suelo pélvico? Cualquier cosa que genere presión sobre nuestro suelo pélvico lo debilita. O sea, cuando hay una pérdida de orina quiere decir que algo no va bien. Si se aguanta mucho el pis cuando es niño, ¿le puede afectar eso cuando es adulto? Pero hay muchos niños con problemas de suelo pélvico. Le damos poca importancia a la postura cuando estamos trabajando. ¿Qué tiene que ver el beber agua con el suelo El pélvico? nivel de contracciones del suelo pélvico siempre lo activamos de la misma forma, porque entiendo que se puede hacer de distintas formas, no haciendo contracciones. Eso es muy buena pregunta, ¿eh? Son dos acciones distintas. No, lo estoy probando y no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Compañeros y compañeras de Why Not Project. Seguidores de Why Not, feliz año nuevo. 2026 ya, Biel, ¿eh? Esperamos que cumpláis todos vuestros objetivos. Al igual que tú, Isa, bienvenida al podcast. ¿Cómo estás y cuáles son tus objetivos de 2026? Bueno, pues gracias por haberme invitado. La verdad es que bien, todo bien. Mis objetivos de 2026 aún tengo que plantearlos. Pues supongo que seguir creciendo con mi empresa, crecer pues eso a nivel personal y familiar. Y nada, te diría eso. No tengo muchos más objetivos. Y ese suelo pélvico es un tema que quizá no se habla mucho de ello. ¿De dónde viene tu motivación por especializarte en este ámbito? Pues mira, por raro que parezca, yo decidí especializarme en suelo pélvico por un nombre, que no suele ser lo normal, porque el suelo pélvico está como más relacionado con las mujeres, pero cuando estaba en tercero de carrera, el hermano de mi padre tuvo un cáncer de próstata. Y a raíz de eso, de la operación para quitar el tumor y tal, se quedó muy incontinente. Un hombre de 52 años. En mi casa nos dedicamos a la agricultura, entonces es como un trabajo muy activo, hay que levantar pesos. Y él pues se quedó muy incontinente, llevando como 5 pañales diarios. Y justo en ese momento yo estaba haciendo unas prácticas en el hospital de Barbastro y había una chica que hacía cosas de suelo pélvico. Te estoy hablando ya de hace como 10 o 12 años, porque ya hace años que me dedico a esto. Y la verdad que le llevé a mi tío para que lo pudiéramos ayudar, y de 5 pañales pasamos a 0 pañales. O sea que fue como un cambio en la calidad de vida brutal. Y cuando vi eso dije, bueno, pues es que esto es lo más. Y nada, yo salí de la carrera teniendo muy claro ya que me especializaría en eso, y al año siguiente de terminar ya hice el máster. Y desde el principio ya en la primera clínica que estuve empecé a implementar este servicio, y hasta ahora que ya tengo como mi propio negocio ya solo me dedico al suelo pélvico. Ostras, qué interesante, al igual que todas las historias de nuestros invitados. Cada día me sorprende más que el motivo por el cual están donde están, pues detrás hay una historia muy impactante y muy interesante. Has mencionado crecer como uno de los objetivos de este año, y al igual que nosotros, crecer. Pero antes, deciros que en esta entrevista vamos a tratar el suelo pélvico y esperemos que os quedéis hasta el final para conocer todo sobre el suelo pélvico, y hemos traído una especialista como Isa que nos va a hablar qué es el suelo pélvico, así resumiéndolo, y por qué es tan importante. Pues bueno, el suelo pélvico es ese conjunto de estructuras, o sea, de músculos, tendones, fascias y ligamentos que cubren la parte inferior de la pelvis como si fueran una hamaca. Sus objetivos o funciones principales pues son sostener a las vísceras pélvicas, en el caso de las mujeres, vejiga, útero y recto, y en el caso de los hombres, vejiga, próstata y recto. Además es el que permite la continencia tanto urinaria como fecal, y también nos ayuda a mantener la función sexual, y ya no hablo solo del mero hecho de reproducirnos, sino también pues del de sentir placer. Muy bien, y sobre el suelo pélvico hay mucha gente joven, especialmente mujeres, que dicen
no, yo como no he parido o como no estoy embarazada, esto no va conmigo, ¿no? Pero realmente tú dices en muchas ocasiones que hay que empezar a cuidarse el suelo pélvico pese a no tener esos síntomas. Entonces, ¿cuáles son esas señales sutiles que nos indican que tenemos que empezar a cuidarnos el suelo pélvico? Bueno, al final el suelo pélvico, sobre todo en el caso de las mujeres, es importante porque es una estructura que es muy susceptible a los cambios hormonales. En ese sentido, los hombres sois mucho más planos, pero las mujeres somos cíclicas, somos círculos. Cada mes, o sea, ya a lo largo de nuestra vida tenemos grandes momentos de cambios hormonal, como pueden ser pues, cuando nos llega la primera regla, cuando nos quedamos embarazadas, el posparto y la menopausia. Pero aparte de esos grandes momentos, cada mes, en cada uno de los ciclos menstruales que tenemos, el suelo pélvico va variando sus condiciones en función del escenario hormonal en el que nos encontramos. Es decir, mi suelo pélvico no está igual cuando estoy menstruando que cuando estoy ovulando, que justo los días antes, ¿vale? Cambia en cuanto a tono, en cuanto a elasticidad y en cuanto a lubricación. Entonces, ¿cuáles son las señales que me pueden indicar que hay algo que no va bien? Pues si tengo algún pequeño escape de orina o tengo como sensación de peso en la zona del bajo vientre o la vagina, si tengo dolor en la menstruación o cuando tengo relaciones sexuales, esos son como los síntomas más principales que pueden indicarme que algo no está bien. Muy bien, y lo trataremos más adelante, pero antes, estamos muy orgullosos de que seas la primera mujer en Why Not. Esperemos que en 2026 pues haya más. Y aprovechando esto, ya lo has dicho un poco, pero ¿cuáles son las principales diferencias entre los hombres y las mujeres en el suelo pélvico? La básica es esta, que al final las mujeres somos como hormonas con patas y los hombres sois como más planos en este sentido. Pero luego a nivel anatómico, si observáramos el suelo pélvico, las mujeres, en ese tapiz que hemos dicho que era el suelo pélvico que recubría la parte inferior de la pelvis, tenemos 3 agujeros, ¿sí? Uretra, vagina y ano. En cambio, los hombres solo tenéis 2, que es la uretra y el ano. Un tapiz que está agujereado por más sitios es más inestable que uno que lo está menos. Entonces, ese también es un motivo por el cual es más fácil que la mujer padezca patología de suelo pélvico. Y en el peor de los casos, ¿qué me puede pasar si no cuido correctamente mi suelo pélvico? Claro, a ver, las mujeres también tendemos a pensar que cuando tenemos un problema de suelo pélvico es por debilidad, siempre por debilidad, y no es tanto así. O sea, hay problemas que pueden venir porque hay debilidad muscular y no está ese sistema de sostén en correctas condiciones, pero también puede ser que tenga problemas por exceso de tensión y eso sea lo que me está dando el dolor. Entonces, en el peor de los casos, pues depende de cuál sean las condiciones en las cuales esté el suelo pélvico, pues puedo tener por ejemplo, si hay un exceso de tensión muy grande, una imposibilidad para tener relaciones o incluso en chicas jovencitas para ponerse una copa menstrual o un Tampax, y si es por debilidad pues puedo tener pérdidas de incontinencia ya más severas, no solo gotitas. Esas pérdidas de incontinencia que o sea, ¿cómo se llama? ¿Pérdidas de incontinencia? De orina, pérdidas de orina. Perdón, pérdidas incontinencia de orina. urinaria Vale. o pérdidas de orina. Eso trataremos más tarde también, pero ¿eso suele pasar más en el entrenamiento o no solo tiene que pasar en el entrenamiento? Sí que es cierto que hay ciertos deportes que son como más susceptibles a que eso pase, luego creo que lo hablaremos, pero no siempre es entrenando, o sea, la mujer puede tener pérdidas de orina. Al final las pérdidas de orina pueden darse por 2 vías principales. La primera es la incontinencia urinaria de esfuerzo, que es aquella pérdida de orina que se produce cuando hay un aumento de la presión intraabdominal. Presión intraabdominal se genera con cualquier esfuerzo que hago en mi día a día. Puede ser una tos, un estornudo, levantar las bolsas de la compra, levantar a mi nieto y cargarlo, o puede ser saltando en el box de CrossFit, levantando la barra olímpica. O sea, no solo tiene que ser en el entrenamiento. Vale. Y luego hay ciertas pérdidas de orina que se dan, son las pérdidas de urgencia. ¿Vale? Que eso no es tanto porque el músculo está debilitado, sino porque
la vejiga está dando continuamente sensación de orinar y es como que tengo que correr porque no llego al baño. Vale, y ahora imaginémonos que soy una persona pues de 30 años, que tengo pérdidas de orina. ¿Qué hago? ¿Te llamo? Isa, ¿Me llamas? tengo pérdidas de orina. ¿Qué pasa? ¿Qué ¿Cuál proceso es tenemos? el ciclo? Pues lo primero que tenemos que hacer es valorar ese suelo pélvico. Al final tiene que ser una consulta presencial en la que hay como una anamnesis básica en la que yo recojo datos, pues los datos básicos ya no solo de antecedentes, sino también pues de embarazos, del deporte que se ha practicado a lo largo de la vida, cosas digestivas que al final también afectan mucho al suelo pélvico, todo eso, y luego hacemos una ecografía abdominal junto con la exploración palpatoria del abdomen para ver cómo funciona esa musculatura profunda, porque muchas veces el problema no está precisamente en el suelo pélvico, sino en esa coordinación entre core y suelo pélvico. Y luego hacemos una ecografía transperineal, que ahí es donde vemos si los músculos del suelo pélvico se están activando correctamente. Muy bien. Y bueno, ya... A partir de ahí hago el diagnóstico y según lo que encuentro, pues haríamos un tratamiento u otro, o a veces dando 4 indicaciones es suficiente. Y ahí empezaría los estímulos que damos a nuestro suelo pélvico para, pues para curarlo. Eso es. Entonces, ahora pasando un poco más al entrenamiento, era lo que íbamos a hablar. Estamos en el peor de los casos que has dicho antes. Vale. Al final nuestro objetivo es reforzar el suelo pélvico y no queremos pues que se debilite. ¿Cómo lo podemos entrenar así, de manera un poco general? ¿Cómo entrenamos nuestro suelo pélvico? Al final las mujeres tenemos que entender que cualquier cosa que genere presión sobre nuestro suelo pélvico lo debilita. Entonces, si nosotros no hacemos el trabajo complementario para contrarrestar ese exceso de presión, tarde o temprano va a aparecer algún síntoma. Yo, por ejemplo, vengo del vóley, o sea, yo siempre había competido jugando a vóley, un deporte que es de muchísimo impacto. Exacto. Jamás en mi vida, por desconocimiento, nadie nos dio una pauta de trabajo complementario para poder prevenir cualquier tipo de disfunción en ese sentido. ¿Qué es lo que deberíamos haber hecho? Pues mucho trabajo de core, mucho trabajo de glúteo en la preparación física y luego ciertos ejercicios específicos de suelo pélvico, como pueden ser los ejercicios de Kegel, que son ejercicios específicos de contracción y relajación. Mucha inestabilidad, porque al final estamos hablando de musculatura que es postural y ante la inestabilidad tiene que activarse sí o sí. Exacto, hay que entrenarlo. Hay que entrenarlo y con eso bastaría para prevenirlo. O sea, cosas muy básicas que podrían estar en la preparación física de cualquier deportista y que no requieren de mucho tiempo para hacerlo. Claro. Y entiendo que antes de tratar los problemas que podemos tener en ese suelo pélvico, teníamos que analizar el contexto de la persona, si es una persona muy activa, si hace un deporte en concreto. Entonces, ¿todo el mundo necesita un suelo pélvico igual de fuerte independientemente de la actividad diaria que hace esa persona? Bueno, claro, te diría que no. Una persona que se pasa sentada, o sea, que tiene un trabajo sedentario, evidentemente no necesita un suelo pélvico tan fuerte como una crossfitera. Cada uno debería tener su trabajo complementario individualizado. Vale, entiendo que ahí ya puede variar en función del deporte que se haga, ¿no? Por ejemplo, una persona que hace natación no recibe tantos impactos como un futbolista o como un jugador de baloncesto. Correcto, totalmente. A partir de ahí, para entrenar el suelo pélvico, ¿es necesario una sala de gimnasio? No, para nada, de nada. O sea, podemos entrenar el suelo pélvico perfectamente en casa con ejercicios con el propio peso corporal. Igual que tú haces tu rulo, tus estiramientos, quizás cuando ya has llegado a tu casa y estás tranquilo viendo tu serie o lo que sea, pues el suelo se puede pélvico hacer en es ese lo contexto mismo. perfectamente. Sí, totalmente. Claro, ¿y cómo lo integramos? Porque yo estoy viendo Netflix y quiero entrenar mi suelo pélvico. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Al principio, ver Netflix y entrenar tu suelo pélvico será un poco difícil porque es una zona de la cual tenemos súper poca conciencia corporal. Entonces, sí que es cierto que con muy poco tiempo de trabajo mejora mucho. Es una estructura como muy agradecida porque como le prestamos cero atención,
A poco que le hagas mejora. Exacto. Pero claro, hay que hacerlo bien. Y hacerlo bien no es tan fácil porque es una zona de la cual estamos como un poco desconectados, sobre todo las mujeres. ¿Por qué? Porque los hombres, cuando vais a orinar o cuando os ducháis, veis vuestros genitales, ¿no? Si os sale un pelo, un grano, una peca, lo veis. Las mujeres, ¿no? Muy pocas mujeres habrán cogido un espejo, se habrán mirado sus genitales y sabrán cuál es la normalidad de sus genitales. Entonces, si tú no sabes cuál es tu normalidad, difícilmente vas a poder detectar cuando algo no va bien, ¿no? O te duele o no lo sabes. O te duele, claro, si te duele dices, aquí pasa algo. Pero si no te duele... No, porque a veces es como, bueno, ya se me pasará, Exacto. a ver si se me pasa. Y entonces tú lo vas alargando y al final cuando llegas a la consulta del fisio ya estás bastante apurado, ya es más difícil. Exacto. O sea, no es que sea difícil de solucionar, pero si tú hubieras ido a la primera o hubieras empezado a detectar cosas antes, Exacto. se hubiera solucionado facilísimo. ¿Está normalizado ese dolor para las mujeres? Al mínimo dolor tendríamos que acudir a un profesional. Normalizadísimo. Tanto en la menstruación como en las relaciones sexuales. Y una mala, no estamos hablando ya de una cosa grave, una mala experiencia sexual de un día que pues no tenías ganas o has accedido sin, ¿sabes? Sin estar del todo bien, pues eso al final va generando como un patrón de... como un pez que se muerde la cola. Es decir, he tenido un poquito de dolor, pero bueno, yo he seguido. Entonces yo a la siguiente relación sexual, por ejemplo, ya voy como... Con miedo. Con un poco de miedo de decir, bueno, a ver qué pasa. Miedo quiere decir contracción. Si hay más contracción, pues siempre va a haber un poquito más de dolor. Y si no cortamos ese ciclo... Claro, si no llamamos a Isa... Si no llamamos a Isa o a quien sea... puede pues, ir peor, claro, va a ir y a mejor peor. tratarlo. Claro que sí. Y bueno, antes hemos hablado un poco de PIS, pero también nos sirve para integrarlo con este tema. Claro, una persona que hace CrossFit y pues se le puede escapar un poquito, claro, dice, bueno, yo sigo entrenando, no pasa nada, pues a lo mejor... Bueno, es solo 2 gotitas. Pero claro, ¿dónde está esa fina línea entre seguir entrenando y seguir trabajando, darlo todo o lesionarse? Porque al final estás debilitando tu suelo pélvico. Yo te diría que no hay fina línea. O sea, cuando hay una pérdida de orina quiere decir que algo no va bien. No quiere decir que el suelo pélvico esté súper debilitado. A veces es porque hay una descoordinación en el sistema de estabilización. Es decir, el CrossFit al final ya sabemos que es una práctica como de alta intensidad, Bueno, a ver quién hace más y más rápido. Decimos CrossFit, pero puede ser vóley o puede ser cualquier tipo de deporte, Sí, o sin estar cosa. haciendo deporte. Eso es. No, o sea, a la mínima hay que ir. Eso es. Vale, Muy bien. y como pérdida de orina, consideramos que una persona está haciendo un ejercicio y se le escapa pis sin querer, Sí. porque, no sé, también hay la posibilidad de que haya una persona que tenga que ir 5 o 6 veces al baño cuando está entrenando, que entonces Sí, no porque es una al final pérdida es de como que orina, se estimula un poco más. no es una pérdida de orina, pero es un problema relacionado con el suelo pélvico, eso también. Un poco sí. Yo te diría que es como la antesala. Es como que el cuerpo ya te está avisando de que algo no va bien. O sea, no es normal en realidad si tú has ido a orinar hace 20 minutos, a no ser que haya habido una ingesta hídrica y menos entrenando, que además sudamos y también nos deshidratamos en ese sentido. No tiene ningún sentido que en un entrenamiento de 2 horas tengas que ir 5 o 6 veces a orinar. Y una pregunta, por ejemplo, un niño, si se aguanta mucho el pis cuando es niño, ¿le puede afectar eso cuando es adulto? Sí, o sea, al final está como mal educando al sistema y igual de malo es ir a orinar, o sea, igual de problema es ir a orinar cada 20 o 30 minutos que ir cada 7 horas y dejar que ese peso de vejiga llena tenga que sostenerlo el suelo pélvico. Al final está sosteniendo más peso del que debería y puede claudicar. Por lo tanto, es muy importante educar a los niños pequeños a si se tiene que ir al baño, se tiene que ir. Porque hay veces que en las aulas, por ejemplo, cuando yo era pequeño, no sé si se ha pasado, que estás haciendo pues una tarea y el profe no te deja ir al baño, pues porque no toca. Pues eso en los profes podría ser negativo para la salud de los niños. Sí, aunque el niño también puede
no entrenar un poco, pero aprovechar las horas de los patios. O sea, Claro, al final exacto, sí. eso te quiero Pero en los decir. recreos estás jugando y no estás Claro, y no pensando estás pensando en eso, Ah. pero bueno, pensar en que justo antes de ir a clase, pues intentar ir a hacer pis para que no te pase eso. Pero sí, está claro que si un niño te pide, O sea, tiene relación. sí, tiene relación a largo plazo. O sea, que lo haga una vez no pasa absolutamente nada. Sí. Pero si es un hábito, Exacto. es un problema. Muy bien, buena pregunta, ¿eh? Buena pregunta. No tenías Además, preparada no os y- creáis, pero hay muchos niños con problemas de suelo pélvico. Hay a veces que por incontinencia, otros porque se orinan por la noche. Exacto. Otros porque se aguantan mucho el pis y la incontinencia al final tú vas tirando del hilo y es porque en el patio no va a hacer pis y sí. luego no se lo dice a la profesora, igual está toda la mañana o hasta que llega Claro. a casa sin ir al baño. No, al final, y puede ser una suma de pequeños detalles que al final, Totalmente. con pequeños hábitos, que después trataremos, los pequeños hábitos para cuidar nuestro suelo pélvico, pues son los que influyen a después que y haya un problema reeducar mayor. en un niño es más difícil, porque Exacto. claro, hacerle entender el por qué tiene que hacer Claro. una cosa y luego que no lo puedes controlar. A todo niño le explicas que es el suelo pélvico Claro, y le sí, cuesta sí. de entender. Claro. Y hay que hacer todo jugado. Exacto. Vamos a hablar, Isa, sobre la respiración, porque Vale. es un tema que, según lo que dices en tu ebook y en tus redes también, es un tema que está relacionado con el suelo pélvico. Entonces, ¿qué relación existe entre la respiración y el suelo pélvico? Y por otra parte, que si no te acuerdas ya te lo recuerdo después, ¿cómo Vale. debemos respirar para proteger el suelo pélvico? Vale. Al final, el tema de por qué la respiración es importante para el suelo pélvico es un tema de presiones, ¿vale? Cuando nosotros hacemos un esfuerzo, ¿vale? Cualquier esfuerzo, una tos, un estornudo, coger un peso o estar en el gimnasio haciendo ejercicio, se genera como un aumento de presión en el abdomen hacia abajo, ¿vale? Si esta presión no se contrarresta de la forma adecuada, pues sigue su curso y se acaba escapando por algún sitio. En el caso de las mujeres suele ser por el eslabón más débil, que es el suelo pélvico. En el caso de los hombres, como el suelo pélvico suele estar más reforzado, pues se escapa en forma de hernia discal, hernia inguinal, hernia umbilical, ¿vale? Vale. ¿Qué relación tiene esto con la respiración? Pues que si yo realizo un esfuerzo en una apnea inspiratoria, o sea, yo al final, si tengo aquí el diafragma, cuando inspiro, ¿qué hace este diafragma? Bajar, empujar a las vísceras y generar Presión. más hacia abajo. presión hacia abajo. Si yo en este momento de inspiración y diafragma abajo es cuando realizo mi esfuerzo, mi crunch, mi sentadilla, mi lo que sea, estoy haciendo como doble presión sobre mi suelo pélvico. En cambio, si lo hago cuando exhalo, que el diafragma recupera su posición habitual y ya no hay la presión de las vísceras, es más difícil Vale. que se produzca una pérdida, o estoy protegiendo a mi suelo pélvico en el sentido de que estoy haciendo que no reciba tanta presión con el esfuerzo que estoy haciendo. Y con esto ya nos ha respondido la segunda, que era cómo Vale. debemos respirar Vale. para proteger nuestro suelo pélvico. También tengo que decir que hay disciplinas en las que es muy difícil hacer esto. Entonces yo a veces, Ya. claro, el CrossFit, por ejemplo, o cuando estoy haciendo un deporte de equipos que es muy difícil. Claro, no estás pensando en ahora respiro. Ahora, no sé, ahora no. recojo mi transverso Claro. abdominal. Es muy difícil o eso. si son ejercicios con grandes tiempos de bajo tensión, claro, y no puedes mantener una apnea exhalación. exhalatoria de... Exacto. Claro, claro. No, claro que no. Lo único que tienes que mantener es las activaciones pertinentes de abdomen y suelo pélvico para que no haya tanta presión sobre la zona del suelo pélvico, pero tú tienes que seguir respirando. Entonces, ya a esas mujeres o a esos hombres que hacen eso, les digo, por eso es tan importante, como en tu disciplina esto no lo puedes controlar, es tan importante que tú luego hagas tu trabajo complementario de descongestión en este sentido. ¿Sí? Vale. Y hablando de la descongestión, que en este programa también estamos pues abriéndonos a tabús de nuestra vida. Claro, esa mujer pues que lleva un cinturón muy apretado o un pantalón que pues un poquito para que se le marque un poco más el glúteo. Sí. Y ¿influye esa vestimenta, llevar el cinturón muy apretado tal, a nuestro suelo pélvico? Pues es lo que hemos dicho antes, un día no, pero si tú siempre
vas con malla ajustada, con cinturón ajustado, al final es evidente que ese exceso de compresión en la zona influye Claro, en con la esas estructura. fajas abdominales, Claro. pues... O sea, Sí. al final, mientras estás entrenando, te puede dar la sensación de que recogen y de que te sientes como más estable, pero la estabilidad al final no tiene que venir de fuera, ¿no? Exacto. La estabilidad tiene que venir La tienes que poner tú. de dentro, eso es. Y recobrando, que se me había olvidado una pregunta, recobrando el tema de la respiración, Ujú. has comentado que cuando exhalamos el diafragma, pues sube y Sube. permite que no haya tanta presión. ¿En qué momento nos conviene o no nos conviene hacer una apnea? ¿Qué nos podrías contar sobre las apneas? ¿Influyen en el suelo pélvico? A ver, no es un tema en el que yo esté súper puesta, pero entiendo de que en halterofilia, por ejemplo, que tienen que protegerse como de una forma, vosotros me lo diréis mejor, seguramente, determinada, no a nivel de core, cuando estás como levantando mucho peso. Exacto. Bueno, hay los cinturones abdominales para hacer más estabilidad. Claro, pues ahí es inevitable que el suelo, o sea, en esa disciplina es Exacto. inevitable que el suelo pélvico reciba presión. Exacto. Pues estamos en lo mismo. Tú, ahí está recomendada la apnea porque me genera más estabilidad en mi práctica deportiva, pero luego, ¿cuántas mujeres que practican halterofilia hemos visto que compitiendo, Sí. habéis visto esos Sí, vídeos sí, sí, que sí. haciendo su peso muerto o su clean o lo que sea, se mean encima, pero es que no se mean de gotitas, es que No, se no, mean no. enteras de la presión que generan. Claro, o sea, si tú siempre trabajas en apnea inspiratoria generando ese exceso de presión sobre tu suelo pélvico y no le das el estímulo fuera ya del entrenamiento específico de la halterofilia, el trabajo, lo que decíamos antes, el trabajo complementario para contrarrestar ese exceso de presión, estás Exacto, muerta. es como un portero al final, aparte de toda su preparación física, pues también Claro. va a hacer trabajo de reflejos. Exacto. Para mejorar pues sus reflejos a la hora de parar pelotas. Pues una Correcto. de O para no halterofilia- lesionarse Exacto. cuando haga un movimiento inesperado. Pues ¿no? una de halterofilia eso le es. recomiendas mucho el trabajo de Mucho. suelo pélvico. Deporte de impacto y levantamiento de peso. O sea, es que ya no podemos obviar ese trabajo. Bueno, Isa, a veces nos duele un poco la zona lumbar y vamos al fisio pensando que es solo la espalda. Ujú. Pero en tu lista de síntomas pues mencionas algo curioso, como podría ser dolores en la parte baja de la espalda que van y vienen sin explicación. Lo mencionas en tu ebook. ¿Cuánta gente crees que está tratando la lumbalgia cuando el origen real puede ser el suelo pélvico debilitado? No tanto el suelo pélvico, sino lo que os he explicado antes de la estabilidad abdominal, digamos, de la musculatura interna del abdomen. O sea, al final la lumbar claudica por el mismo motivo que claudica el suelo pélvico, que es porque está recibiendo un exceso de presión. O sea, al final tenemos que entender que el suelo pélvico no es una estructura que trabaja de forma individual en el cuerpo, sino que siempre trabaja en equipo con la lumbar y el abdomen. Si yo cuando hago un esfuerzo no me activo de la forma o no me estabilizo de la forma adecuada, la presión se va para algún sitio que no toca. Entonces, si el abdomen no está cumpliendo con su función de faja, el suelo pélvico y la lumbar están sufriendo. Si el suelo pélvico no está cumpliendo con su función, el abdomen y la lumbar están haciendo horas extras. ¿Sí? Entonces, cuando alguien hace horas extras, ¿qué le pasa? Pues que al final Mal. acaba claudicando, ¿no? Exacto. También. O sea, al final un poco el motivo por el que el suelo pélvico puede ser la causa, que no siempre es la única causa, pero sí que está muy relacionado con el dolor lumbar, es por eso. Porque no se está cumpliendo la función de estabilidad conjunta. Bueno, corrígeme bien, pero creo que esto es el síndrome cruzado que hemos estudiado en Sí. cinesiología. Creo que sí. Muy bien. O sea, bueno, aplicando los conocimientos de nuestra carrera. ¿Ves? Claro. Sí, en esta asignatura hemos tratado un poco el suelo pélvico, Exacto. bastante por encima. Bueno, Isa, muchos de nosotros, bueno, nosotros no porque somos deportistas a saco, pero gran parte de la población es muy sedentaria y tiene un trabajo donde pues tiene que estar 8 horas sentado. Entonces, no siempre en esas 8 horas que estamos sentados no estamos pensando todo el rato, vale, mi postura tiene que ser la adecuada, ¿no? O sea, muchas veces pues nos doblamos y estamos muchas horas con una mala postura.
¿Cómo influye esa mala postura en la salud de nuestro suelo pélvico? Pues al final influye mucho porque son muchas horas en una posición que, vuelvo a repetir, genera presión sobre la zona y la acaba debilitando. Claro, entonces los hábitos, yo intento incidir mucho en esto, en las personas que vienen por salud, ya no tanto por rendimiento, y es que al final le damos poca importancia a la postura cuando estamos trabajando, pero si nos lo paramos a pensar, nos pasamos un montón de horas en esa posición. O sea, no podemos pensar que eso no influye en la patología que tenemos delante. Entonces es algo en lo que tengo que hacer como mucho hincapié. Está claro que si yo trabajo 8 horas seguidas no voy a poder mantener la postura erguida todo el rato, pero intentar levantarme o intentar hacer, no sé si lo habéis visto en clase o alguien os lo habrá mencionado seguro, como esos pequeños snacks de movimiento, ayuda mucho a la hora de mejorar la patología. Claro, y si tuvieras que hacer por ejemplo, a una mujer que se pasa 8 horas sentada, ¿qué 3 pautas le dirías, por ejemplo, para cuidar su suelo pélvico? Pues para empezar, que fuera a orinar cada 2 horas y media o 3. Porque aunque no tenga ganas de mear. Es que hay veces que, a ver, si tú te hidratas correctamente, cada 3 horas o así estaría bien ir a orinar. Además, las mujeres, como tenemos un tracto urinario mucho más corto que los hombres, si no vamos a vaciar, pues eso, cada 2 horas y media o 3, le dejamos como a las bacterias que tengan más fácil acceso a nuestra orina. Por eso también tenemos como más predisposición a tener infecciones de orina. ¿Vale? Entonces, al final, el ir a hacer pis es una forma como de limpiar un poco el sistema. Cada 3 horas es razonable. Claro, y también, después de las relaciones sexuales, también es muy recomendable ir a orinar, ¿no? Totalmente. Sí, por eso mismo, porque no pasen las bacterias al tracto urinario. ¿Y qué más le podríamos recomendar a esa persona que está 8 horas? Pues aparte de eso, yo cada hora y media, cada 2 horas, intentaría moverme un poco, pues hacer como un paseíto y un poquito de movilidad de pelvis y algunas contracciones de suelo pélvico. Y al final, que trato con muchas mujeres que son mamás, que están liadas con el trabajo, al final está claro que estamos haciendo 1000 cosas al día y que es difícil a veces encontrar como 10 minutos para hacer lo que les pido, que es muy poco. Y acordarse también. Intento decirles que lo intenten integrar como en actividades de la vida diaria. Pues eso, cuando están en el trabajo, pues cada 2 horas hacer 10 contracciones de suelo pélvico. O cuando están conduciendo de camino al trabajo. Exacto. Cuando están subiendo y bajando en el ascensor. Al final no necesito una colchoneta, una pelota, una goma. No hace falta tanto. Bueno, y lo que has dicho de cuando estás trabajando, o sea, las pautas que nos has comentado, lo de dar un paseo, lo de levantarte para que ese suelo pélvico... el ir a la impresora y volver, el moverme un poco. Claro, eso no solamente para el suelo pélvico, claro, incluso para la todo. Incluso la gente que está 8 horas en el trabajo constantemente trabajando, es bueno levantarse, desconectar, o sea, ya no solo para el suelo pélvico, sino para la salud. Para la salud en general, Sí, igual que esos pequeños snacks de movimiento, pues yo qué sé, parece una tontería, pero levantarme y sentarme de la silla 10 veces, pues eso ya activa la circulación, o sea, al final estas personas que pasan tanto tiempo sentadas, por mucho que vayan 1 hora al gimnasio al día, son muy sedentarias, siguen siendo sedentarias. Claro. Y al final estamos viendo que el músculo es como el gran órgano de la longevidad. Si no lo preservamos, por mucho que tú vayas 1 hora al gimnasio al día, que también lo dudo mucho en muchos casos, estás siendo muy, muy, muy sedentario y no te estás preocupando a largo plazo de cómo vas a poder hacerte viejo. Y para esa persona sedentaria que no sigue tus pautas, está las 8 horas sentado y después se va directamente al gimnasio, claro, ahí hay un contraste bastante heavy de pasar a estar sentado a pasar a meter una carga muy bestia a tu suelo pélvico.
¿qué le recomendarías a esa persona? Una activación previa muy importante, inicial, ¿no? muy importante, de un poquito de core, de estabilidad de core, un poquito de glúteo y un poquito de suelo pélvico. Vale. Así que yo eso se lo pongo mucho también a las deportistas con las que trabajo, porque entran a saco a entrenar. O hoy me toca correr y me subo a la cinta directamente. Sin haber hecho mi poquito de activación de nada. ¿Cómo no te vas a lesionar? Exacto. Que justo lo hablamos con Isaac López, la importancia del calentamiento, que se infravalora muchísimo y muchas veces es la causa de muchas lesiones. Totalmente. Y aparte de esto, también, perdón, Sebas, que no te dejo, otra cosa que se me ha venido a la mente es, hemos comentado la importancia de la buena postura, cuando estamos sentados. Sí. Cuando estamos durmiendo, ¿es tan importante? No, te diría que no. Además, para el suelo pélvico en ese sentido está cómodo. Claro, estás en horizontal, no llama la gravedad, por lo tanto está como descansando. La única recomendación que les hago a las chicas cuando duermen en cuanto a suelo pélvico es que si tienen la regla intenten dormir sin ningún dispositivo, Tampax, copa menstrual, lo que sea, introducido en la vagina, porque al final si la vagina detecta que hay algo dentro, hay un pelín siempre como de tensión muscular. Entonces es como que es el momento de darle descanso en ese sentido. Bueno, y para todos nuestros oyentes que llevan aquí todo el programa, os vamos a dar un regalazo porque vamos a hacer el último bloque de cómo cuidamos nuestro suelo pélvico con pequeños cambios. No hace falta hacer el gran entrenamiento, sino pequeños detalles que cambiamos en nuestro día a día. Por ejemplo, el primero, en el baño, vamos a hacer nuestras necesidades. Dices que no hay que empujar ni tener prisa. ¿Por qué es malo empujar? Al final, tanto la micción como la defecación tienen que ser continuas, sin interrupción. Ya, la defecación ya entiendo que no, pero antiguamente se usaba mucho la pauta del pipí stop para entrenar al suelo pélvico y se les decía a las mujeres que cuando estuvieran orinando en el baño intentaran cortar el chorrito del pipí. No es el momento. O sea, la orden es correcta porque al final para activar el esfínter uretral de la externo yo tengo que dar esa orden porque si no, no ubico hacia dónde tengo que llevar la orden neuromuscular, pero no en el momento de la micción. Exacto. Entonces, cualquier cosa que yo haga empujando, ¿qué genera sobre el suelo pélvico? Tensión y presión, que es lo que no me interesa porque al final eso es lo que lo acaba debilitando. O sea, sería como un mal hábito el hacerlo. Vale. Segundo, al estornudar o al toser, ¿cuál es el truco postural para protegerse en ese segundo? Pues la mayoría de mujeres te dirían que cerrar las piernas así, cruzarlas fuerte, pero no es eso lo que tienes que hacer. Lo que tienes que hacer es parar un momento, autoelongarte, digamos, en vez de generar presión, como autoelongarte y activar ombligo hacia adentro y cerrar suelo pélvico. Si yo cuando toso, que esto es un ejercicio que les hago hacer mucho para que sean conscientes de cómo se comporta su abdomen y su suelo pélvico cuando hacen cosas como toser y estornudar, que es muy típico. Si el abdomen se abomba y la vagina se abre cuando estoy estornudando o tosiendo, mal asunto, porque en algún punto de tu vida la presión se empezará a escapar. Entonces tú tienes que procurar de forma voluntaria cerrar suelo pélvico y llevar el abdomen hacia adentro. Vale, tercer punto, la hidratación. ¿Qué tiene que ver el beber agua con el suelo pélvico? Pues al final el suelo pélvico es un tejido, o sea, es una estructura que tiene muchas fascias, mucho colágeno. Y al final la calidad del colágeno también depende de la hidratación. Si no nos hidratamos, las estructuras tienen mala calidad y por lo tanto llega la disfunción más fácil. Y para los que dicen que no tienen tiempo, ¿cómo entreno mi suelo pélvico? Que ya lo hemos tratado un poco, pero teniendo 5 minutos al día, ¿qué hago? No hace falta ni 5 minutos seguidos, pueden ser como momentos puntuales de, pues cuando me estoy cepillando los dientes, activo y relajo un poco el suelo pélvico. También digo que si hay un problema de base habría que hacer una valoración primero, porque a veces la solución no
no pasa por hacer contracción y relajación, sino que primero hay que relajarlo. Exacto. Y luego reeducarlo. Pero para una persona que no tenga patología, pues sería trabajar un poquito la inestabilidad, hacer algunas activaciones de suelo pélvico, pero 5 mientras me estoy lavando los dientes, 5 cuando voy conduciendo al trabajo. O sea, no hace falta tomarse en una Exacto. colchoneta para hacerlo. Ni 5 minutos. Ni 5 Ni minutos. cinco Ni minutos. 5 minutos. Antes de irme a dormir, pues un poquito más. Exacto. Y ya está. Y siguiendo con este consejo, a nivel de contracciones del suelo pélvico, siempre lo activamos de la misma forma, porque entiendo que se puede hacer de distintas formas, ¿no? Haciendo contracciones... Eso es muy buena pregunta. Haciendo contracciones rápidas y lentas, haciendo contracciones mantenidas durante el tiempo. Claro. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Bueno, te puedo contar 2 cosas. Primero, que no hay una orden universal para activar el suelo pélvico. Y en ecografía Vale. hemos visto que según la orden verbal que se le da a un paciente, se activa más una musculatura u otra. Por ejemplo, venga, los dos bien sentados en la silla, Venga. que vais a empezar a activar. No es lo mismo si yo intento cortar solo el chorrito del pipí, que si Vale. yo intento elevar, en vuestro caso, los testículos. O sea, no es lo mismo, son dos acciones distintas. No, lo estoy probando y no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. O sea, cuando yo intento cortar solo el chorrito del pipí, estoy activando al máximo responsable de la continencia urinaria, que es el esfínter uretral externo, y cuando estoy intentando, en vuestro caso, elevar los testículos, o en el caso de las mujeres, cerrar y elevar la vagina, estoy activando el elevador del ano, que es un músculo mucho más grande que sostiene a las vísceras. ¿Es distinta la activación o no? Sí, sí. ¿En qué sentido? ¿En ubicación? Bueno, Lo encuentro difícil, ¿eh? no. Es difícil porque estamos Sí, como muy claro. desconectados No, de esta en, parte. en ubicación y también el movimiento. Es decir, yo En, no- en rango de movimiento. Exacto. Sí, sí. Sí, sí. Muy bien, Sebas. Y llevado a la práctica, en función del cliente que tienes delante, ¿le recomendarías más hacer una activación u otra? ¿Cómo va la cosa? Claro, en función de la patología que tengo delante y en función de lo que veo en la ecografía también, porque yo cuando lo valoro pido las distintas, doy las distintas órdenes para ver cuál o cuáles son los músculos que fallan, porque imagínate que, yo qué sé, que yo me ofuscara en cortar el chorrito del pipí y el problema no está en el esfínter uretral, sino que es el elevador del ano el que no. O sea, la ecografía al final a los fisios nos ha dado ese poder de ser como mucho, a los fisios de suelo pélvico, como mucho más analíticos en el tratamiento, porque sabes a qué músculo tienes que ir a darle la orden. Y luego también nos sirve de biofeedback, no solo de herramienta de valoración, Sí. porque tú al paciente le puedes dejar ver en la pantalla qué es lo que tiene que suceder cuando le pides, Exacto. cuando le das Vale. la orden. ¿Me Sí, explico? Y también en función de la patología que tengo delante voy a pedirle distintos tipos de contracciones. Si yo tengo una incontinencia urinaria de esfuerzo y esa mujer se orina cuando toso, estornudo, cuando hago como esfuerzos repentinos, necesito que ese suelo pélvico sea rápido y potente. Pero si tengo una mujer que se orina porque no llega al baño, porque cuando le entran las ganas no es capaz de sostener una contracción hasta poder sentarse en el váter, ahí necesito no tanto una contracción como rápida y potente al 100%, sino quizá una contracción submáxima pero más mantenida en el tiempo. ¿Cómo te aseguras de que esa contracción la está haciendo bien? Para empezar, o sea, al principio del tratamiento, si el paciente o la paciente no tiene ni idea de cómo activar su suelo pélvico, tienes que hacer como mucho trabajo de conciencia corporal y de aprender a hacer bien la activación. Yo se lo explico siempre de la misma forma. ¿Verdad que si tú no sabes hacer una sentadilla, no vas a empezar haciendo sentadillas con 50 kilos? Vas primero a aprender a hacer el patrón motor y luego a partir de allí ya vas metiendo variantes. Pues esto es lo mismo. Si yo no sé hacer una contracción básica, difícilmente voy a poder hacerla rápido, mantenida, contrayendo lento, relajando rápido. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo más seguro? Porque hay máquinas, hay aparatología, biofeedbacks
que mediante una sonda de presión vaginal detectan la presión. Claro, entonces el paciente ve in situ qué es lo que está haciendo. Es como un Mario Bros vaginal, Sí, sí. digo yo. No, aquí vemos alto nivel, esto Sí, ya sí. es Sí, sí. alto La verdad nivel. que la aparatología nos ayuda mucho en ese sentido, porque si no, a ojo vista, Claro. No, o el paciente, tú le puedes decir que antes pasaba mucho, el ginecólogo en un alarde de modernidad te daba un papel con una pauta de tienes que contraer y relajar 15 veces. Ya, pero si esa mujer a la 5 llega a la fatiga, Claro. las posteriores no le van a servir de nada. O sea, el tratamiento tiene que ser individualizado. La carga tiene que ser individualizada en este caso también. Tatuado en la piel. esto. Exacto. La Tatuado carga en la piel. individualizada. Bueno, Isa, si nos lo puedes contar, ¿Sí? finalmente, ¿cómo se cuida a una profesional? ¿Cómo cuida su suelo pélvico? ¿Cómo te lo cuidas tú? Bueno, yo al final siempre he hecho mucho deporte y ahora que ya no compito, intento trabajar un poco de todo. Yo siempre había jugado, pues eso, a vóley y de eso mi madre lo hizo muy bien. Siempre le digo, mamá, no tenías ni idea, pero lo hiciste genial en este sentido, porque yo jugaba a vóley, por un lado, que era como mucho impacto, más de agilidad, de coordinación, bueno, lo que esto, y luego bailaba. Entonces, el baile contrarrestaba mucho la carga Sí, sí. del vóley, La porque era la balanza esta. estabilidad, el trabajo de musculatura más profunda. Y ahora que ya no hago ninguna de las dos cosas, pues yo entreno en el gimnasio y hago de todo. Pero en mi semana no puede faltar nunca una actividad que sea de estabilidad. Un yoga, un pilates bien hecho, un body balance, me invento, lo que sea que me haga trabajar un poco esa estabilidad interna. Y luego yo, al final, en la consulta, de tanto enseñar los ejercicios, pues Claro. ya es como tú cada vez que le dices a un paciente, ombligo hacia adentro, tú el ombligo Claro. hacia adentro activa, ¿sí? O que le haces una demostración. Exacto, Pues sí, sí. Eso Es también como cuenta. el preparador físico que está fuerte Exacto. porque hace 1000 demostraciones. Porque hace 1000 demostraciones. O sea, al final, toda esa pequeña carga cuenta también. Muy bien, estamos llegando ya casi al final. Y Isa, recuérdanos dónde te podemos encontrar en las redes sociales. Ah, vale. Mi Instagram es Isa Soliva Fisio y allí veréis que cuelgo contenido pues relacionado con el suelo pélvico. Tengo un ebook gratuito que ya lo hice un poco pensando pues en esas mujeres que no tienen ni idea del suelo pélvico y quieren empezar como a indagar y a... Muy, muy recomendado el ebook, nosotros nos lo hemos leído y aunque no seas mujer, pues vas a obtener mucha información. Exacto. Para esto. Y también recordaros que nos podéis seguir a whynot.ht en Instagram, en TikTok y suscribiros y activar la campanita para no perderos estos episodios tan interesantes. Bueno, Isa, vamos a pasar ahora a preguntas un poco off topic, que no Vale. son tanto de suelo pélvico, pero también nos interesa. Al final te traemos aquí también por la persona que eres. Y bueno, ahora estás viviendo en Italia. ¿Qué tal por Italia y qué estás haciendo? ¿Cómo relacionas el trabajo de suelo pélvico allí? Pues esto ha sido una aventura. Realmente, bueno, mi pareja es preparador físico y jugador de hockey profesional y decidimos hacer este cambio como en 3 días. Nosotros ya nos estábamos como intentando montar aquí los dos juntos, ya íbamos encaminados como hacia eso, a montarnos entre los dos pues ya el negocio y eso, y de repente surgió esta oportunidad y ahora estamos ahí en Italia. Para mí ha sido un poco difícil adaptarme en el sentido de que yo tengo muchísimo volumen de paciente aquí. Yo ahora ya solo trato patología uroginecológica, pero la verdad que como hace tantos años que estoy por la zona, pues ya el boca a boca un poco, tengo mucho volumen de paciente y ha sido como tener que concentrarlo todo en 2 semanas y media y que al final el ser autónoma pues también tiene esa ventaja que yo me puedo organizar como quiero y luego cuando estoy allí pues hago algún taller en italiano, hago mis pinitos en italiano e intento dejarme como todo el trabajo administrativo cuando estoy ahí en Italia. Pues claro, ¿cada cuándo vienes aquí?
No, de hecho estoy aquí más tiempo que allí. Nos vamos organizando un poco en función del volumen de trabajo, y luego estoy haciendo un máster también, entonces algún fin de semana tengo que estar aquí. Doy clases en la uni y entonces eso también me limita un poco en ese sentido, pero diríamos que intento hacer medio mes aquí, medio mes allí. Aunque en realidad es un poco más de medio mes aquí y un poco menos allí. El aeropuerto del Prat te lo conoces bien. No, Girona. Ah, en Girona, molt bé. Sí, Girona, súper fácil. Sí. Es muy corto, ¿eh? Entras y ya está. Ha sido, lo mejor. Sí, llego allí, aparco, cruzo un paso de cebra y estoy montada en el avión. Si estuviera en Sevilla me costaría más llegar. Sí. Vamos, Isa, con mi pregunta off topic, que no es tanto off topic, es más in topic, ¿vale? Directamente al topic. Antes has comentado algún ejemplo de aparatología. Aparte del que nos has comentado, ¿hay otros ejemplos de herramientas tecnológicas que tengáis para tratar a los clientes? Para mí, las herramientas clave para un fisio de suelo pélvico en este momento, que no quiero decir que no se pueda trabajar sin, lo único que al final te facilitan mucho la vida. Son el ecógrafo, el biofeedback, si puedes tener uno, hay aparatos de electroestimulación también. O sea, al final hay muchas veces que cuando la musculatura está tan debilitada, por mucho que tú le des, o tan inhibida, por mucho que le des la orden, aquello no se mueve, entonces hay electroestimulación intra y la radiofrecuencia, la Indiva o cualquier marca de radiofrecuencia. ¿Qué hace la radiofrecuencia? La radiofrecuencia al final tiene varias funciones, pero es una gran estimuladora de colágeno, y al final combinada con el ejercicio adecuado, pues en casos, por ejemplo, de cicatrices de cesárea o de cicatrices abajo de episiotomía después de un parto, diástasis abdominales, que al final se producen porque hay una rotura del tejido de colágeno de la línea alba, nos ayuda mucho a acelerar el proceso de regeneración. Vale, y bueno, en todos los ámbitos, sobre todo en el mundo del deporte, no lo sabemos todos. No lo sabemos todo. No hay nadie que lo sepa todo. Todavía quedan cosas a investigar, a conocer. Por ejemplo, en el mundo del rendimiento, pues hay muchísimas lesiones que dices, hostia, ¿por qué pasa? ¿No? En el caso del suelo pélvico, ¿qué huecos encuentras qué huecos crees que todavía quedan por llenar en el mundo del suelo pélvico? Lo que más te diría, el tema del dolor. O sea, cualquier tema relacionado con un dolor ya de larga duración, o con un dolor pélvico crónico, con la endometriosis. Ahí nos queda mucho por investigar, y también te digo que es una patología que no podemos abordar solo desde una disciplina, o sea, solo desde la fisioterapia o solo desde la medicina o solo desde la nutrición. Tiene que haber ahí un trabajo multidisciplinar obligatorio, porque a eso hay que atacarlo desde varios frentes. Hay que juntarse con bastantes profesionales. Sí, claro, y al final ahí está la gracia de que tú te enriqueces de los unos y de los otros. O sea, yo al final hago, en el tema del suelo pélvico, yo no soy quien tiene que entrenar después a esa chica. O sea, yo una vez ya veo que están como más aptas para entrenar, las derivo a entrenadoras especializadas en suelo pélvico, que aquí en Lerida tenéis una chica de INEF que es especialista en eso también. Entonces hacemos como mucho trabajo en conjunto. Ella no deja entrenar sin una previa valoración de fisio, y yo llega un momento que es que yo no soy la persona que tiene que trabajar con esa mujer 2 días a la semana o 3 o los que se considere para mejorar su condición física. Y bueno, ¿qué quieres decir? Bueno, iba a seguir la siguiente. Vale, dale, sí. Vale. Y claro, el suelo pélvico es una zona un poco delicada, que tiene muchos tabús. Me encantaría saber cómo consigues la confianza de la gente para poder tratar el suelo pélvico de la otra persona. Yo creo que no todo el mundo puede ser fisio de suelo pélvico precisamente por eso, porque a veces es más lo que dices que no lo que haces. Y hay muchas veces muchas no, pero hay días en los que la paciente se sienta en la silla y igual no
no llega a tocar ni la camilla ni llega a desnudarse. Simplemente es pues un trabajo como de conciencia o de quitar un poquito miedos. Trabajo también, si veo que hay cosas que se me escapan, pues lo derivo a psicólogo, a sexólogo. Claro, es lo que te iba a preguntar. ¿Eres un poco psicóloga también? Sí, muchísimo. Cuando estaba en Vilasana haciendo de fisio de las jugadoras de hockey, de hecho, uno de los del staff siempre me decía: te vamos a poner aquí el cartel de fisiopsicóloga, porque hacía las dos cosas. De hecho, Marc Bonilla, que vino, sí, que es el fisio actual del Lleida, también nos lo dijo, que la sala de fisioterapia es un lugar donde los jugadores se pueden abrir. Eso es. Y pueden hablar, que él no te va a solucionar los problemas, pues porque no es psicólogo, pero sí que te va a escuchar y vas a poder, y en este tipo de equipos, por ejemplo, y claro, yo que estaba en un equipo femenino en el cual todo el resto del staff eran hombres, tener esta figura, claro, te ayuda. Ellas te lo dirán, pero yo creo que te dirían eso, tener esa figura femenina con quien poder desahogarse un poco, es una ayuda, y al final tú también eres un poco el puente entre ellas y el entrenador y el resto de... Muy importante ese puente para la comunicación. Al final a todos esos profesionales que tienen contacto con otra gente, creo que deben tener algunos dotes de psicología. Sí. Porque... Bueno, a veces es innato, es lo empática que tú seas, es el tarannà, ¿no? que decimos en catalán. Sí, por eso digo que no todo el mundo puede serlo, porque yo creo que es una habilidad un poco innata. También el ver a la persona que tienes delante, no todas las mujeres. Yo hablo mucho de mujeres porque al final el 97% de mis pacientes son femeninas, pero tienes que saber cómo acceder a ciertos temas. Y nosotros, Isa, ahora está creciendo el mundo del mundo online. Sí. También a partir del online pues crecen muchas posibilidades a nivel profesional, ¿no? Y hay mucha gente que trabaja a nivel online. Por ejemplo, nosotros, de los 10 episodios que llevamos, hemos entrevistado a un entrenador online de calistenia, a Isaac, sí. Y otro entrenador online un nutricionista online. Entonces, ¿se puede ser fisio de suelo pélvico online? Es difícil. Es difícil, ¿no? Es difícil porque son muy importantes la valoración que tú puedas hacer in situ, y luego hay cierta parte del tratamiento muchas veces que necesitan de tus manos, aunque luego tengas que reeducar y hacer ejercicio, ¿eh? Yo el online lo uso quizá para esas mujeres que ya han pasado por mi consulta y que yo ya sé que hacen los ejercicios correctamente y que ya pueden pasar a esta modalidad, un poco para hacer como esa mujer que yo sé que no va a ir al gimnasio, que no va a ir a entrenar, por lo menos para que haga un poquito de mantenimiento de lo que hemos hecho, porque yo al final se lo digo, esto es musculatura, quiero decir, como cualquier otra cosa. ¿Verdad que cuando dejas de ir al gimnasio el culo va para abajo? Pues esto por mucho mismo, que estés un mes, si no lo sigues no va. Y de hecho yo es algo que intento como decirlo en la primera consulta, porque tampoco quiero engañar a nadie, o sea, y luego tengo tal volumen de paciente que es como, mira, si tú no te vas a comprometer con tu parte del trabajo, es que no hace falta que empecemos. Yo no hago magia. Dicho bien, exacto, pero yo no soy quien te tiene que... Esto no va de que tú llegues aquí, te tumbes en la camilla 1 hora cada 15 días y yo te solucione el problema. O sea, si tú luego no vas a poner de tu parte, es que va a ser muy lento. Va a ser muy lento. Al final tú das las herramientas y tú eres un canalizador de herramientas. Si ellos no las aplican, yo se lo digo, yo no puedo hacer los ejercicios por ti, Mari. Yo ya no sé hacer. Claro. Exacto. Claro. Sí. Bueno, pues creo que se han acabado las preguntas. Sí. Muy buen programa, me ha gustado mucho, pero antes, ¿qué toca, Biel? Why not test? No sé si te lo hemos explicado antes. Tengo miedo. Explico el Why Not Test. El Why Not Test son 10 preguntas rápidas, respuesta rápida. Biel es experto en lectura rápida, lo digo siempre, y Biel te las va a hacer, tú vas a intentar responder lo más rápido posible y vamos a poner un cronómetro. ¿Por qué? Porque tenemos un top de
de las personas que, por cierto, ya después de este programa podríamos sacar el top 10. Sí, es verdad. Podría es ser verdad. una buena publicación. Por ahora, Biel, ¿quién va primero? ¿Cuánta Tenemos un gente hay? ranking. El primero es Juanma González con 28 segundos. Que es bastante, la verdad. Hay algunos que se han acercado, pero es difícil llegar a esa cifra. Pero preguntas de qué, aleatorias. Ya No, verás. son preguntas de respuesta corta de todo tipo. Exacto, O sea, un poco aleatorio, un poco también relacionado con el programa. Y también cabe decir que hay el que ha hecho el anti-récord. ¿Quién hizo el anti-récord? A ver si voy a Enrique ser. Conesa, creo. A ver si voy a ser. Enrique Conesa, que Sí, que se estuvo pensando una respuesta porque también valoramos la... la calidad. Sí. A la calidad de la Sí, claro, respuesta. o sea, Venga. Pero bueno, no queremos poner más presión de lo que es, que Estoy al final ready. es para pasárnoslo bien, claro, ¿no, Biel? claro. Muy bien, ¿estás preparada, Isa? ¿Son 10? Son Sí. 10 preguntas, sí, es rapidísimo. 3, 2, 1. ¿Comida favorita? Macarrones. ¿Italia o España? España. ¿Fisioterapeuta o profesora? Fisioterapeuta. ¿El suelo pélvico es? Una estructura de sostén. ¿El error más común al entrenar el suelo pélvico es? Pensar que todos los problemas son por debilidad. Un hobby. Entrenar. ¿Lo mejor de ser fisio es? Ayudar a las personas. ¿Y de ser docente? Interactuar con el alumno. Un referente. Mi padre. ¿Qué harías con todo el dinero del mundo? Montar una empresa para ayudar a muchas mujeres. Bueno, bien. Bueno, 35 segundos. Bueno, estoy ni en la, el top, Ni en la el mejor top. ni la peor. Yo creo que estarás en el 6, Bueno, más o y esto no menos. está en mal. el media Sí. tabla. He pensado mucho la de mi padre, me va a matar. Es como que me hubiera tenido que salir más rápido. También decir, no eran preguntas fáciles. No sé No, si, no. si nos pusiéramos ahí nosotros, si haríamos 35 segundos. Bueno, no ¿eh? lo sé. Estaría. Y la primera comida favorita, madre mía, sí que me lo he pensado. Claro, hay gente que ya la viene preparada de casa porque Sí. es la primera siempre. Claro, comida yo he venido favorita. sin No, muy bien. sin saber a lo que venía, ¿eh? Lo valoramos. Vale, gracias. Eso suma un punto. Soy muy competitiva. Puede Soy restar competitiva. algún segundo, ¿no? No, es broma, es Después broma. lo valoramos, va. El jurado después lo valora. Bueno, Isa, para acabar, siempre decimos que nuestros invitados miren a esta cámara, que es la cámara de la audiencia, y hagan una reflexión final y a partir de aquí pues se va a cerrar el programa. Bien, ¿cuál va a ser esta reflexión final? En este caso, la reflexión final será un consejo que le darías a ese deportista que quiere empezar a cuidar su suelo pélvico. Así que todo tuyo. Vale, pues al deportista y más específicamente a la deportista que quiera empezar a cuidar su suelo pélvico, le recomiendo que a partir de ya deje de obviar ese trabajo complementario que es tan importante de core, de glúteo y un poquito de específicamente de suelo pélvico. Y también les recomendaría que aunque no tengan ningún tipo de síntoma, acudan a un fisioterapeuta de suelo pélvico de confianza y se hagan una valoración, porque a veces, aunque no nos lo parezca, hay cositas específicas que podemos mejorar. Hòstia, has dit el core i el gluti. O sigui, de les últimes 3 entrevistes, tots Sí? ens han comentat la importància de treballar el core i el gluti. Tots. No, es que Pues es clave. es clavísimo. No, molt bé. Y quien diga que no, miente. Sí, Exacto. sí.